Las herramientas de clonado en Photoshop son una de las grandes características y una de las herramientas para jugar más clásicas que tiene el programa y se basan básicamente en los tampones que podemos encontrar situados dentro de esta herramienta, el tampón de clonar y el tampón de motivo, además de encontrar otras herramientas tales como por ejemplo el pincel corrector puntual, el pincel corrector o la herramienta de parche. Pero antes de empezar todo esto, vamos con el tampón de clonar, por tanto voy a sacar la carpeta de imágenes, voy a abrir en este caso el faro, vamos a empezar trabajando con él. Bien, en este caso el tampón de clonar es una herramienta muy sencilla que nos permite simplemente seleccionar un trozo de imagen y duplicarlo. El funcionamiento, eso sí, bueno, fijémonos que he hecho clic, me ha salido un mensaje de advertencia. El funcionamiento es el que voy a mostrar en pantalla, no es cualquier funcionamiento, no funciona de cualquier manera, voy a acercarme un poco, sino que hay que seguir los siguientes pasos que voy a indicar. Si los sigues, no hay ningún problema, si no los sigues, verás que no funciona. Entonces voy a activar este botón que es el tampón de clonar. Guardo un pincel pues un poquito más grande, quizás un poquito más grande, así. Quiero el modo normal, opacidad 100%, flujo 100%, alineado, todo tal cual está. Y yo no puedo empezar a pintar directamente en la pantalla, no puedo empezar a pintar porque si hago simplemente clic, el programa saca este mensaje que habéis visto antes, que dice no se ha podido usar el tampón de clonar porque no se ha definido el área que deseas clonar. Así que incluso te da ayuda, pulse Alt y haga clic para definir un punto de origen. Esto es exactamente lo que vamos a hacer en la pantalla. Así que yo primero me pregunto, ¿cuál es mi objetivo? Es decir, ¿qué es lo que quiero clonar y dónde lo quiero clonar? Bueno, pues yo, por ejemplo, quiero clonar este montecito, este monte de piedra que está aquí al sol y lo quiero duplicar más o menos a esta altura de la imagen. Así que, tal y como el programa me ha indicado que debo hacer, yo voy a pulsar Alt y al pulsar Alt quiero que veáis que ha cambiado el cursor en el programa. Ha cambiado el cursor un poco para decirme, cuidado que lo que vas a hacer no es pintar, sino que es indicar un centro. Por tanto, hago clic, un clic solo, clic, y ya tengo, aunque el programa no me diga ningún felicidades, ya has cogido tu punto de origen, bueno, pero no me dice nada, pero yo sé que he cogido mi punto de origen. Ahora me muevo, por ejemplo, hacia la derecha, fijémonos que el programa está previsualizando el punto en el que voy a empezar a pintar. Y cuando quiera y donde quiera, lo que voy a hacer es empezar a pinchar y arrastrar con el ratón usando el botón izquierdo, es decir, pintando. Pero si ahora pincho y empiezo a pintar, observaréis que en la pantalla ocurre lo siguiente. Observaréis que en la pantalla lo que estoy haciendo es un duplicado de la montaña que tenía aquí. Así que lo que he hecho es generar un duplicado de este monte y lo he generado aquí. De hecho, podría generar tantos duplicados, vamos a verlo, clic otra vez, tantos duplicados como en un momento dado pueda querer. Esta herramienta es muy divertida en el sentido, como veis, a partir tenía un monte, ahora tengo tres, en el sentido de que puedo duplicar fácilmente objetos, no solo estos montecitos de aquí, sino que yo de repente digo, mira, este faro quiero que esté compuesto, así que por ejemplo quiero crear aquí un segundo piso, pues mira, Alt, defino que esta es la zona de origen, y ahora empiezo a pintar por aquí, por ejemplo voy a pintar aquí, y empiezo a pintar, bueno, en este caso voy a hacer control Z, vamos a ver qué quiero pintar. Aquí, esto es lo que quiero pintar. Quiero pintar desde aquí hasta aquí, ahora sí. Y empiezo a pintar y fijaos cómo dibujo un segundo faro. Claro, pero al dibujar un segundo faro comprobaréis cómo realmente duplico, es cierto, pero se nota el hecho de que yo he duplicado una imagen en la otra. Por tanto, para usar, con pulsado control Z para deshacer, para para realizar duplicados con más cuidado, podemos realizar una herramienta de tampón de motivo o incluso puedo usar la herramienta de pincel corrector. La herramienta de pincel corrector o la herramienta de parche hace lo siguiente. En primer lugar, defino qué es lo que quiero duplicar. Déjame que haga un pincel más grande. Bien, y ahora empiezo a pintar y el programa, como estáis viendo, intenta
mezclarme, intenta fusionarme las imágenes. Desde luego aquí no lo consigue, pero si os fijáis en la roca, voy a volver a hacerlo, si os fijáis aquí abajo en la roca, el programa está intentando fusionar, o por ejemplo en el cielo, está intentando fusionar para que, como podéis ver, ese punto de clonación tenga un aspecto bastante mejor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que el tampón de clonar es un tampón que clona sin miramiento, mientras que las herramientas que tengo dentro del pincel corrector, o lo que yo llamo la herramienta de curar, porque tiene una tirita, o la herramienta de parche, o la de movimiento con detección de contenido, en definitiva lo que hacen es realizar un duplicado, pero intentando cuidar la zona. Démonos cuenta cómo aquí tengo algún pequeño error. Bueno, yo puedo duplicar, por ejemplo, digo, quiero duplicar esta parte del cielo, la quiero duplicar aquí. Todavía se nota un poco, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, duplico por aquí y lo que estoy haciendo es duplicar un trozo del cielo en otro trozo del cielo para que se note lo menos posible. Y como podemos comprobar, finalmente podemos llegar a resultados bastante interesantes. Aquí dentro ya habría que hacer un trabajo fino, ya habría que empezar a ir con cuidado, quizás apoyarnos un poco de la herramienta de varita mágica para definir qué es lo que nunca debería tocar de color, pero en definitiva las herramientas de clonado lo que hacen es esto, lo que hacen es duplicar una porción de la imagen dentro de otra. Por ejemplo, las herramientas también de curar me permiten hacer cosas como el corrector puntual, marco esto de aquí, muestra píxeles, bien, nada, en un solo paso, pero hago una cosa así, voy a hacer control Z, démonos cuenta que al duplicar esta zona se ha quedado claramente como un parche. Entonces lo que hago por tanto con el corrector puntual es que marco toda esta zona, como diciendo intenta arreglarme esta zona, y el programa pues efectivamente intenta arreglar esa zona, es decir, voy marcando y el programa intenta realizar una corrección tal que no se note o se note lo menos posible la corrección. Como vemos, pues bueno, el programa tampoco es del todo inteligente y no sabe exactamente qué geometría hay, pero intenta arreglar la imagen para que parezca lo mejor posible. Voy a usar esta herramienta con otras imágenes, por ejemplo el koala. Vamos a abrir el koala, lo abro y digo, bueno, quiero que el koala tenga como un tercer ojo por aquí arriba, ¿no? Quiero que tenga, digamos, como el koala este de la película de Disney, Lilo o Stitch, no me acuerdo cuál era, bueno, quien sea. Pues voy a hacer que tenga dos ojos más, uno por aquí y otro por allá. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, lo puedo hacer de dos maneras. Fíjate que puedo hacerlo mediante la herramienta de tampón, así que pulso Alt, selecciono este ojo y a continuación me voy por aquí arriba y dibujo. El problema, si te fijas en el pelaje, es que se puede notar bastante el punto en el que he empezado a clonar. Por tanto, para este caso sería casi mejor el tampón de pincel corrector, no el puntual, sino el pincel corrector, que si te fijas, crea un ojo, pero intenta disimular mucho mejor el punto de origen y el punto de final. Es decir, intenta integrar el destino dentro del origen. También te tengo que decir, todo depende del ordenador en el que trabajes. Si trabajas con un ordenador potente, pues igual no notas prácticamente la diferencia. Pero tengo que decirte que la herramienta del pincel corrector, la herramienta que yo llamo herramienta de curar por la tirita, usa bastantes más recursos que la herramienta de tampón sencillo. Te lo digo porque si tu ordenador no es demasiado rápido, si trabajas con un ordenador de dos núcleos o cosas así, pues probablemente eh, tengas que esperar un poco para aplicar esta herramienta. Si trabajas con un ordenador más o menos potente, ¿verdad? Por cierto, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo saber qué ordenador tienes? Bueno, pues mi recomendación, te lo voy a decir si estás en Windows, más adelante en otro vídeo en el que esté trabajando con Mac, pues te lo diré desde Mac. Si estás en Windows, para saber qué ordenador tienes, simplemente tienes que pulsar Windows y R. Más adelante, si acaso, cuando esté trabajando con Mac y con Windows en un mismo vídeo, te diré
cómo saber en qué ordenador estás trabajando y así, por tanto, podrás saber si es normal que tu Photoshop vaya lento o no es normal o qué. Tenemos también, junto con el pincel corrector, realmente esto no es pincel corrector, pero aprovecho este vídeo para decirlo, tenemos el pincel de herramienta de historia. El pincel de herramienta de historia puede parecer un borrador, pero realmente no borra, sino que toma una imagen y la deja como estaba. Entonces, bueno, este pincel de historia suele venir bien en combinación con estas herramientas de tamponado, aunque no es solo para estas herramientas de tamponado, simplemente porque hay veces que haces un tampón y al rato lo miras y dices, ostras, esto no es lo que quería. Pero ahora qué pasa, ahora qué hago, si ya hace un rato que he hecho este tampón, e igual incluso he perdido el histórico, he perdido el historial de operaciones. Bueno, pues en este caso lo puedes volver atrás, puedes hacer una vuelta atrás usando la herramienta de volver atrás con el pincel de histórico.